Bueno, en estos momentos, desde hace muy poquito tiempo, soy el coordinador nacional de Agua de Ecologistas en Acción y desde hace casi 7 años llevo con mi compañera Kistiñe la campaña de tóxicos de Ecologistas en Acción. Nos hemos focalizado en esta última tarea en lo que es denunciar la contaminación ambiental existente en España e intentar concienciar a la sociedad de la necesidad de revertir las políticas y conseguir un medio ambiente mucho más limpio para nosotros y para nuestros hijos e hijas. Existe una plenitud de estudios, cientos, miles, decenas de miles. Esto es una cosa que no tiene controversia, salvo cuando estamos hablando de legisladores y de aquellos que hacen las normas. Hay un corpus científico brutal que día a día se va acrecentando. No hay ninguna duda de que un plaguicida causa un efecto nocivo al medio ambiente y a la salud humana, pero no porque haya estudios que lo digan, que también lo hay, y encima estudios que están avalados, o informes que están avalados, por ejemplo, como por el Organismo Internacional del Comercio, sino porque, por su propia definición, un plaguicida, aunque eufemísticamente la Unión Europea los llama fitosanitarios, es un nombre que acaricia el corazón, parece que es una medicina, pero no nos tenemos que olvidar que un plaguicida es un biocida. Y un biocida, la palabra ya coge otro cariz. Es una sustancia que está diseñada o se utiliza porque erradica determinado tipo de vida que no queremos. En este caso, pues algún tipo de insectos, gusanos o las denominadas de una forma errónea malas hierbas. Entonces, y son eficaces, por eso se usan. Y su eficacia se basa en producir un efecto adverso, nocivo y mortal para ese tipo de seres vivos que queremos erradicar. Lógicamente, desde un punto de vista simplemente del más mero sentido común, parece muy poco lógico pensar que una sustancia que está programada, usada y diseñada para ese tipo de fin no pueda tener un efecto adverso al resto de los seres vivos y al medio ambiente. Uno de los efectos más llamativos de este tipo de efectos adversos a la salud humana son este cuerpo, cada vez más información, cada vez más confirmación de que este tipo de plaguicidas también tienen efectos adversos muy graves con la salud humana, por ejemplo, como enfermedades neurodegenerativas tipo el Parkinson o el Alzheimer, o enfermedades que tampoco nos gusta oír hablar de ellas, como el cáncer. Están relacionados con muchos tipos de cáncer, y en el caso del Parkinson, que es una de las líneas de trabajo que estamos empezando ahora mismo, hay cada vez más una rotundidad que puede ser una de las causas o uno de los agravantes de este tipo de enfermedad. Tenemos que pensar que la mayoría de las enfermedades, sobre todo enfermedades complejas como es el cáncer, son multicausales. En ningún caso, salvo rarísimas excepciones, podemos pensar o se puede concluir que hay una sola causa y un único efecto. Muchas veces hay muchas causas y muchos efectos. Hay una imagen bastante gráfica que suele poner siempre Nicolás Olea. Nicolás Olea es un profesor granadino, un investigador y uno de los principales investigadores a nivel mundial sobre disruptores endocrinos y un gran comunicador. Él pone una imagen del cáncer gráfica de las causas del cáncer. Son piezas de puzzle que se van uniendo entre sí. A más piezas que tengas, a más factores de riesgo de ese tipo de enfermedad, mayor probabilidad puedes tener de tenerlo. Pero estamos hablando de probabilidades. En el caso de los plaguicidas pasa algo parecido, y en el caso de la enfermedad del Parkinson también. Esto ya no es una cuestión de ONGs o de gente un poco pirada. Por ejemplo, el Parkinson ha sido reconocido como enfermedad profesional por Italia, por Francia hace unos años, y muy recientemente, hace menos de unos 2 meses, por Alemania. Y se ha reconocido como enfermedad ocupacional para aquellos usuarios de plaguicidas, y no se ha basado esa declaración en un tema coyuntural o en un tema político por presión de grupos ambientalistas. Se ha declarado porque hasta lo que son los institutos públicos de investigación de esos países han recogido evidencias suficientes que apoyan este tipo de declaración. Lógicamente en España no, y no se lo espera, lamentablemente. Sí, el glifosato, primero pongamos en contexto, el glifosato nace como desatascador.
Posteriormente, no me acuerdo si nace como desatascador o como medicamento o al revés. Creo que nace como medicamento, no tiene éxito, se utiliza como desatascador y finalmente la Monsanto, que es su creador, da el golpe de gracia vendiéndolo como herbicida. Y desde entonces solamente el glifosato es reconocido por la industria de los plaguicidas como un nombre, es el rey del glifosato. Es como el rey del rock, pero en dinero. Posiblemente es una de las moléculas de los productos químicos más vendidos a nivel mundial y tuvo un incremento brutal cuando la Monsanto lo vendió de la mano de su insuperable y nunca inseparable amiga, la semilla preparada para resistir al glifosato. Un transgénico que su única ventaja sobre otro tipo de semillas es que era precisamente resistir al glifosato. En ese momento la Monsanto dijo que, aparte de que, como siempre, se iba a erradicar el hambre en el mundo, etcétera, etcétera, también se iba a reducir el uso de glifosato en las plantaciones, porque no iba a tener que utilizarse tanto. El resultado ha sido totalmente el contrario. Ha habido un ascenso brutal del consumo de glifosato, que en España los números del Ministerio de Agricultura, que son estadísticas de escasísima fiabilidad y escasísimo criterio ninguno, dicen que aproximadamente en el 2011 se gastaban 7 millones de kilos de glifosato en España y en el 2021 más de 13 millones. Ese dato del 2021 está posiblemente inflado porque hubo un acaparamiento de glifosato por aumento del precio del petróleo y consiguientemente del precio del herbicida, pero estamos hablando en líneas generales quizá una subida de más de 4 millones de kilos, de más de un 40 o 50%, sin que eso haya supuesto en ningún momento dado un incremento del 40% de la superficie de España de parques y jardines, ni de agricultura. Eso quiere decir que al final estamos creando una agricultura, un modo de gestionar nuestros parques y jardines, nuestras ciudades altamente dependiente de este tipo de herbicida, de este tipo de tóxico, que en palabras geniales de una de las dirigentes de la Bayer Monsanto, cuando la Bayer compró recientemente a la Monsanto o la adquirió de Sudamérica, dijo que el glifosato era el mejor invento de la humanidad para prevenir los trastornos musculoesqueléticos. Quería decir que el glifosato realmente lo que hacía era evitar que trabajadores y trabajadoras se agachasen en el campo. Lo que quería decir es que expulsaba a trabajadores y trabajadoras del campo y reduciendo el número de jornadas y de peonadas. Pero más allá de este efecto social que tiene el glifosato y que sobre todo en España y en Europa es un gran problema. En España, datos del Ministerio de Medio Ambiente y en ese nombre tremendo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ya dicen en un informe reciente que más del 30% de todas las aguas superficiales de España, en nuestros ríos y lagos, están contaminados con glifosato por encima de lo permisible. Pero más allá de estos datos de contaminación, que sobre todo en países como Argentina, como Brasil, sus consumos de glifosato, sus consecuencias para el medio ambiente y para la salud humana desbordan la imaginación, pero desbordan la imaginación por el efecto que tiene este herbicida y porque este herbicida, no nos olvidemos que en el 2015, quiero recordar, fue declarado por la Agencia Internacional del Cáncer como posible carcinogénico. Es más, si esa declaración hubiese sido respaldada por la Unión Europea, a nivel de clasificación de toxicología, el glifosato no podría venderse en España. No podría venderse en España, ni en Bélgica, ni en ningún país de la Unión Europea, porque estaría excluido, porque la clasificación de la Agencia Internacional del Cáncer equivalía a lo que es una clasificación en Europa de carcinogénico 1B. Y todos los carcinogénicos 1B, es decir, que hay pruebas de su peligrosidad, pero no en humanos, pero en otros organismos, pero suficientes pruebas, eso, según la legislación europea, lo debería eliminar del mercado, no debería hacer posible su uso. A la vez que se hizo este pronunciamiento de la Agencia Internacional del Cáncer, inmediatamente con una velocidad digna de Jesse Owens o de cualquier récord mundial de velocidad, las agencias regulatorias de los países occidentales, que no son tantas, son la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en la Unión Europea, y luego estaríamos hablando de la EPA estadounidense, el organismo
organismo regulador canadiense y el japonés con una velocidad increíble, en un periodo de pocos meses todas declararon que el dictamen de la Agencia Internacional del Cáncer estaba errado, que simplemente había sido una locura transitoria y que el glifosato era perfectamente saludable. No que ya no generaba problemas, sino casi decían que era saludable. Se produjo una renovación del glifosato, una renovación que lamentablemente acaba de ser de nuevo dada por un periodo, quiero recordar del periodo máximo, que son 15 años, con el apoyo de nuestro gobierno español, de este gobierno tan proclive y tan defensor del medio ambiente. Pues este producto está relacionado con muchas afecciones a la salud humana, como esa declaración de ser un posible carcinogénico, y también cada vez hay más fondo bibliográfico sobre otras alteraciones que produce el glifosato a la salud humana. Tema inmunológico, tema de afección a la biota. Por ejemplo, casi fue irónico cuando se produjo la renovación, no esta, sino la anterior del glifosato, después de la declaración de la Agencia Internacional del Cáncer, en 2017, al poco tiempo de permitirse la autorización por la Unión Europea, salió un informe diciendo que el glifosato alteraba la flora bacteriana de las abejas y producía su mortalidad. Y esto fue posible porque, aunque nos parezca, y siempre quieren decir dentro de la Unión Europea, dentro de estos organismos reguladores, que el proceso de autorización de un pesticida es un proceso riguroso, científico, o se olvidan de que en la mayor parte, o básicamente todo ese proceso de autorización, de revisión de documentos, de informes, porque ninguno de estos organismos ha analizado y no ha visto una probeta en su puñetera vida. Pero aparte de esto, principalmente se basan, no exclusivamente, pero principalmente se basan únicamente en informes elaborados por la propia industria. Esa es la primera pata. Y la segunda pata es que se olvidan deliberadamente de que esto es un proceso político y pasa a votación. De hecho, cada país tiene un voto, y solamente con unas mayorías cualificadas en la Unión Europea, un producto químico, y en este caso un pesticida, puede ser un autorizado, independientemente de lo que diga el organismo evaluador, aunque su conclusión, su dictamen es importante. En este caso, posiciones como la de nuestro gobierno actual es simplemente preocupante, porque parece que están abogando más por permitir un modelo productivo que se está demostrando totalmente irrespetuoso contra el medio ambiente y respetuoso contra aquellos productores y productoras que optan por otro modelo libre del uso de pesticidas, pero parece que no están mirando ni por ese otro modelo agrícola ni por la salud humana, sino por unos intereses que muy bien no sabemos quién o cuáles son esos intereses, pero que nos es lícito y libre sospechar de dónde vienen. En la Unión Europea y en España, yo en este caso voy a hablar de España, pero principalmente todo unido porque depende de la legislación. Si no se cuenta, resulta extraño escucharlo. Bueno, en la Unión Europea existen unos límites de calidad ambiental, pero solamente para aguas subterráneas. Se permite 0,1 microgramos litro por cada plaguicida individual y de 0,5 microgramos litro para la suma de todos los plaguicidas que se analizan en un único punto. Pero esto no ocurre para aguas superficiales. Para aguas superficiales no hay ninguna norma de calidad. El glifosato sí tiene una norma de calidad no especialmente vinculante en España, pero en la Unión Europea no existe. Solamente existen normas de calidad para lo que se llaman sustancias prioritarias. Las sustancias prioritarias en las que hay más tipos de sustancias que plaguicidas, pero dentro de plaguicidas podemos al número, casi me lo voy a inventar, pero creo que por encima de la veintena de plaguicidas. Pero los plaguicidas que aparecen en esa lista, que se controlan y que aparecen con unas normas de calidad, son plaguicidas históricos. El DDT, el lindano, el ya no permitido insecticida cloropifos. Pero entonces esto que lleva un arrastre de que prácticamente en toda Europa, y en España incluido, todo lo que se mide básicamente son plaguicidas prohibidos. Y hay una falta de datos, hay una falta de información sobre los plaguicidas en uso brutal, sobre la contaminación. De hecho, el Ministerio de Agricultura quizá no sabe ni lo que se está utilizando en España, y si lo sabe no lo comunica.
porque dice que es secreto. Aquí hay varios secretos, hay el secreto de Fátima, el secreto de por qué alguna serie televisiva de Netflix ha triunfado, y también hay un tercer secreto, el secreto de qué plaguicidas se están utilizando en España. Esa es la primera parte. Básicamente aparecen porque es de lo poco que se analiza. O por otras razones, que muchos de estos plaguicidas son extremadamente persistentes. Van a estar durante décadas. Bueno, ya están durante décadas en el medio ambiente y van a persistir. Entonces, en el medio ambiente al final no es un sitio estanco, y aquello que se libera en el medio ambiente al final puede estar en el agua de lluvia, y en el aire, y puede contaminar los cultivos actuales. Esa es la primera parte. Y luego hay una segunda parte, que hay un tráfico ilegal de plaguicidas. Y no lo decimos nosotros, todos los años la Unión Europea, no sé si lo ha hecho este año, no lo recuerdo, hace una redada a nivel europeo dirigida por la Interpol. Soy incapaz de decirlo en inglés, pero es como el hacha de plata. En el hacha de plata, que es una campaña muy restringida en tiempo, en una serie de días, todos los años se decomisan decenas, si no cientos de toneladas de plaguicidas ilegales en Europa. A esto ya nos puede dar una idea de que hay un tráfico ilegal de plaguicidas. Pero recientemente, por ejemplo, salió en las noticias que hace, creo que fue menos de un mes, que la Guardia Civil solamente en un establecimiento en un almacén no legal había localizado varias toneladas de plaguicidas ilegales. Hay un comercio ilegal. Esa es la primera parte, pero esa es la segunda parte, y hay una tercera parte. Aunque parezca absurdo, y esto no solamente pasa con los plaguicidas, sino también pasa con todo tipo de sustancias químicas. Cuando la Unión Europea prohíbe una sustancia, prohíbe su uso, pero solamente donde tiene competencia, que es en el ámbito territorial de la Unión Europea, pero no prohíbe ni su fabricación ni su exportación. Entonces, de la misma forma que Europa está prohibiendo determinado tipo de plaguicidas, los produce y los vende a otros países. Al final lo que hacemos es exportar aquel modelo, aquellos productos que no queremos, los exportamos a otros países. Se produce un tráfico mundial de plaguicida y un tráfico mundial del residuo de plaguicida en alimentos, porque existe un palabra que se llama límite máximo de residuos de plaguicidas, que lo que dice es la cantidad máxima que puede tener un plaguicida en un alimento. Y eso no depende de que si el plaguicida esté autorizado o no. De hecho, hay límites de plaguicidas para el DDT en todo tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque se supone de que puede haber contaminación, igual una contaminación en este caso histórica por el DDT, pero porque hay un comercio mundial. Estos plaguicidas que Europa vende o que se utilizan en otros países, en muchos casos nos vuelve en forma de residuos de plaguicidas, ya digamos que por debajo del límite legal, pero nos vuelve. Al final es una especie de hipocresía barata de la Unión Europea y de una fina ironía, que aquello que no queremos lo expulsamos, pero nos vuelve, en este caso, en forma de residuos de plaguicidas de alimentos. Labores como la de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica es fundamental, no solamente por la base científica, sino porque encima esta organización cuenta con productores y con productoras que pueden estar hablando de sus experiencias, de que otro modelo de producción, en este caso libre de este tipo de productos, es posible, y de las ventajas que tiene este tipo de alimentación, una alimentación sin plaguicidas. Ante el temor que siempre se nos quiere dar en medios de comunicación, que el acabar con los plaguicidas significaría el hambre, porque significaría la falta de producción de alimentos, tenemos que decir que otro modelo de producción es posible, un modelo limpio, que la producción de alimentos en la actualidad sobra muy por encima para alimentar a toda la población actual, que hay un desperdicio alimentario tremendo, y que es necesario la formación y una formación que permita, con dinero público, la transición hacia otro modelo de producción. Hoy mismo hemos publicado en nuestro blog, nosotros tenemos un blog que se llama Futuro Libre de Tóxicos, aquí doy una pequeña nota de publicidad. Hay datos ya a nivel mundial que creo recordar, y hablo de memoria, que el 3% de los propietarios de tierras de la Unión Europea poseen el 50% de todas las tierras.
y que esto se eleva al 1% de propietarios, el 70% de todas las tierras a nivel mundial. Hay un modelo actual de producción, un modelo basado en monocultivos, en grandes explotaciones que solamente es posible bajo el uso de grandes cantidades de agua, el uso de fertilizantes y el uso de pesticidas. Este modelo, que en muchos casos es ayudado por la PAC, por la Política Agraria Común, cuando se está favoreciendo a los grandes productores y no a pequeños y pequeñas productores, ese modelo se rompería de forma drástica si se eliminan el uso de los pesticidas. Aparte, también hay que pensar y hay que ser sensato. En la actualidad hay muchísimos agricultores y agricultoras de España y de la Unión Europea que solamente conocen un modelo de producción con este tipo de productos. Entonces, la educación, la concienciación y el dinero público debería ser fundamental, sobre todo para asegurar no solamente la salud, sino algo tan básico como el derecho humano a la alimentación. Muchas veces nos olvidamos de que estamos produciendo alimentos, aunque luego siempre nos amenazan con el hambre, pero que estamos produciendo alimentos para satisfacer nuestras necesidades. Este es el derecho humano a la alimentación, un derecho humano que no solamente está basado en la cantidad, sino en la calidad. Y hasta las propias Naciones Unidas dicen que la calidad de la alimentación con el uso y abuso de este tipo de productos no es posible. Porque ahora mismo hay normativa suficiente en la Unión Europea. El problema está en su implementación y su falta de uso y de abuso y el abuso que se hace sobre huecos, lagunas y forma de actuar por parte de los gobiernos de la Unión Europea. En la actualidad y desde el año 2009 está publicada la Directiva de Uso Sostenible de Plaguicidas, la Directiva 128/2009, que entró en vigor en España en el 2012 con un Real Decreto de transposición. Esa directiva es una buena directiva y esa directiva tenía que haber permitido la reducción del uso de plaguicidas. ¿Cuál ha sido el problema? De que las directivas en muchos casos no tienen tanta fuerza como un reglamento. Los países miembros no las utilizan con tanta fuerza y ha decaído por mal uso y al final una norma que con sus más y sus menos era una buena norma se ha convertido en un chiste. Ese chiste se quería revertir haciendo un reglamento de uso sostenible de plaguicidas, que ese reglamento murió el año pasado por muchas causas iniciadas por este nuevo vuelco de la política europea, que parece que está abogando de nuevo por este tipo de producción, no eliminando todo tipo de medidas ambientales, intentando revertir lo poco que se estaba construyendo. Y más que normas que son importantes y normas que sean vinculantes y que tengan objetivos de reducción de la toxicidad y también de la cantidad de los pesticidas, lo que se necesita es voluntad política para cumplirlas. Y en esa voluntad política solamente es posible por formación y dinero para la transición. Porque al final los agricultores y los productores y productoras tienen que vivir. Las PFAS son sustancias perfluoradas. Se desarrollaron a partir de la mitad del siglo pasado y son sustancias que han tenido una gran difusión. Son sustancias que principalmente lo que hacen es que prácticamente les resbala todo. Les resbala el agua, les resbala el aceite. Por eso se encuentran y se han encontrado en todo tipo de lo que son utensilios de cocina antiadherentes, lo que es la ropa técnica, las botas, esa ropa que no se cala, que no se empapa de agua. Pero más allá de esto, también se utilizan en espumas para extinción de incendios, en gases de refrigeración, están ampliamente diseminados. Estos PFAS, como otros muchos, como no son pesticidas por sí, sí hay pesticidas que son PFAS, pero aparecen en otro tipo de productos. Pues estos PFAS, como otros muchos pesticidas,
como otros pesticidas, son disruptores endocrinos, tienen la capacidad de alterar el normal funcionamiento del sistema hormonal, con lo cual puede ser causa de efectos adversos a la salud y están relacionados con determinado tipo de cánceres. Pero principalmente la propiedad más dañina que tienen es su sobrenombre, las sustancias eternas. Se considera que prácticamente son no degradables y que van a estar cientos, si no más, años en el medio ambiente. Bueno, pues hay una serie de plaguicidas, que por su fórmula química son PFAS. O otros a los que se les ha añadido la molécula porque les da mayor resistencia, mayor persistencia en el vegetal. Bueno, pues estos PFAS, cuando se degradan, forman una molécula de degradación que se llama el TFA. También los pesticidas PFAS. Pues este TFA hay sospechas que está ampliamente diseminado por el medio ambiente y por nuestras aguas superficiales y subterráneas. Con esta sospecha, hace muy poquito tiempo, menos de un mes, Pan Europe Pesticide Action Network es la organización paraguas a nivel europeo de todas las organizaciones que trabajamos por los pesticidas. Pues se ha hecho un pequeño informe en el que ha participado Ecologistas en Acción en España, por parte de España, en que únicamente se han analizado una muestra de aguas subterráneas y una muestra de aguas superficiales. Ya sé perfectamente que esto es muy poco sistemático, que no tiene mayor validez, pero en el caso de España, la muestra fue cogida en un pueblo de La Rioja que se llama Santurde, de unos 200 habitantes, que en el verano puede llegar a tener 800, 900 habitantes. Es un pueblo que está en un paraje espectacular, muy cerca con el río Oja, un paraje que lo ves y crees que estás en una naturaleza pristina, prácticamente sin ningún tipo de impacto de actividad humana importante. No se detectan macrogranjas, no se detectan una agricultura industrial, y aunque sí hay fábricas aguas arriba, pero no son fábricas grandes ni especialmente muy contaminantes. Bueno, pues en estas dos muestras, una de agua de pozo y otra en agua del río Oja, se han detectado niveles de esta molécula, del TFA, de molécula de degradación de estos pesticidas PFAS, por encima de la lógica y por encima de aquello que debería ser permisible si la nueva directiva de sustancias prioritarias que se intenta torpedear a nivel de la Unión Europea establece ese límite común para los pesticidas como máximo contaminante de 0,1 microgramos litro. En aguas superficiales quiero recordar que nos ha dado 5 veces más, o sea, en vez de 0,1 más de 0,5. Y en agua de pozo nos ha dado, en vez de 0,1, nos ha dado unas 12 veces más. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si en un paraje que en principio, a priori, parece que no puede estar contaminado, aparece, que puede dar la idea, y así nos la da, de que esto es una contaminación globalizada y que antes o después vamos a tener que lidiar con ella. Porque hay otra relación importante entre plaguicidas, salud humana e inclusive comodidad humana. Tanto las aguas superficiales como las aguas subterráneas son la fuente de nuestra agua potable. Y de la misma forma que ya os he comentado que no se miden prácticamente los plaguicidas en uso en aguas superficiales ni en aguas subterráneas, lo mismo ocurre con el agua potable. Entonces hay un déficit de información, pero sobre todo, aunque lo que queremos dar la idea es de que el agua por el que tenemos que apostar es por el agua pública, el agua de grifo, pero tiene que ser un agua de calidad y controlada, y sobre todo que aquellos esfuerzos que tengan que hacer las administraciones públicas para potabilizar el agua a niveles de seguridad, a esos esfuerzos que tenga que hacer por una contaminación ambiental sean pagados por los sectores que causan esa contaminación. Esa es nuestra idea. Que sencillamente que tenemos que echar una mirada
hacia nuestro medio ambiente, darnos cuenta que una agresión al medio ambiente al final va a tener sus consecuencias para nuestra salud y la salud de nuestros hijos e hijas, y que más allá de esa mirada simplista de relación entre medio ambiente, no tan simplista, de relación entre medio ambiente y salud humana, tenemos que pensar qué es lo que queremos para nosotros. Queremos otro tipo de producción, queremos otro tipo de medio ambiente. Necesitamos saber, necesitamos tomar acciones, necesitamos unirnos todos y todas y ser una sola voz para decir a aquellos políticos que ahora mismo se están presentando a las elecciones europeas y a aquellos que se presentarán a otras, porque elecciones hay prácticamente últimamente cada 3 meses, queremos otro medio ambiente, queremos otro estilo de vida, queremos decidir y que no decidan por nosotros.